Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente esta hermosa mañana desde aquí, desde Santa Cruz, Estado Aragua, Venezuela. Dios les bendiga a todos. Después de una semana, una pequeña pausa en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, aquí estamos nuevamente para llevar la palabra. Seguimos disertando el tema sectas y herejías, así que prepárese esta mañana, prepare su Biblia, prepare su cuaderno, anote, haga anotaciones en el nombre poderoso del Señor, porque Dios está acá como poderoso gigante guiándonos. Recordamos que, bueno, nosotros como humildes servidores del Señor no nos las sabemos todas, pero creo que Dios nos entrega una revelación y en este tiempo para llevarla en el nombre poderoso del Señor a toda la iglesia del Señor acá en Venezuela y el mundo. Dios bendiga a nuestro hermano Alirio, que nuevamente está aquí conmigo acompañándonos, colaborando con este mensaje tan poderoso. Y bueno, él les va a saludar en esta mañana en el nombre del Señor. Dios me les bendiga, mis hermanos. Bueno, estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor. Saludamos a todos los hermanos que están conectados allí, los que están acá en Venezuela, los que están fuera del país. Dios me les bendiga y bueno, esperando en el nombre de Dios que sean bendecidos por la palabra del Señor en esta mañana. Veníamos trabajando el tema sobre sectas y herejías, y cuando nosotros nombramos el tema de sectas y herejías, yo me imagino que la gente se imaginó pues que íbamos a trabajar sobre los testigos de Jehová, los mormones, aquello, que lo otro, no, pero hemos estado introduciendo el tema sobre las sectas y herejías que salen o son introducidas dentro de la iglesia de Cristo hoy. Mucha gente piensa que el anticristo viene de afuera, del Vaticano, de los agentes gubernamentales. El anticristo, según la palabra de Dios, sale de adentro de la iglesia, porque es todo aquel que está en contra de la palabra verdadera del Señor. Entonces trabajamos la palabra secta y la palabra herejía. Herejía es estar fuera de la doctrina, o crear o levantar una doctrina fuera de la doctrina original de la palabra de Dios. Todo aquellos argumentos, pensamientos de hombres que los quieren colocar como que si fuera doctrina bíblica. La secta, gente que se separa, porque la palabra secta significa separarse, se dividen, se apartan de la verdadera doctrina que enseñó Jesucristo dentro de la iglesia. Amén. Entonces veníamos trabajando 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que nos habla de que el Espíritu está hablando claramente sobre que en los próximos días habrán hombres engañadores y que traerán doctrinas de demonios y enseñarán engaño a la iglesia de Roma. También enseñamos en Gálatas capítulo 3 versículo 1 sobre esa fascinación. ¿Quién os fascinó? Dice Pablo a los Gálatas, porque se introdujo el judaísmo y ellos creyeron más al judaísmo y ya estaban establecidos en la palabra de Dios. Y cómo los movió esto por aquella seducción, ¿verdad?, que tuvieron ellos en cuanto a distorsionar y tergiversar la palabra del Señor. Y que cómo lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, cómo lo vimos en el Nuevo Testamento y ahora cómo lo estamos plasmando en este tiempo. Es importante destacar. En estos días estaba escuchando un mensaje en este canal muy famoso que todos conocemos, y estaba un hermano predicando y decía, empezó a predicar muy bien, pero después empezó que, bueno, pero si el cristiano no se preocupe, que tiene que tener una nevera, tiene que tener comida, tiene que tener esto. Nosotros no estamos en contra de las bendiciones de Dios, pero la Biblia dice que en el mundo tendría aflicciones. Y qué tremenda. La iglesia de Esmirna, Dios le dice, tú eres rica, cuando la iglesia de Esmirna era pobre. Entonces, ¿a qué se refiere la pobreza que Dios está diciendo? Y esa riqueza espiritual que estamos perdiendo como iglesia por enfocarnos a algo que hoy vamos a estar tratando sobre la tolerancia en la iglesia. Entonces yo creo que Dios nos está dirigiendo, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, tenemos que resaltar mucho el desequilibrio que hay dentro de la iglesia con respecto a este tema de la prosperidad. Exacto. Porque tiene que haber un equilibrio. Y en Apocalipsis, donde tú estás diciendo, hay algo que resalta el Señor a las 7 iglesias, y Él habla a la iglesia de Esmirna, y una de las cualidades de la iglesia de Esmirna es que era pobre. Y entonces el Señor, esa es una de las iglesias a la que el Señor no le refuta absolutamente nada. Pero también hay una iglesia de la Odisea
que el Señor le da una fuerte corrección. Y tenían todo. Y ellos tenían absolutamente todo. Entonces es bueno que nosotros resaltemos eso en esta mañana. Este es un tiempo donde nosotros no podemos tolerar. Este es un tiempo donde nosotros no podemos tomar la actitud de la iglesia de Tiatira. Y esto es lo que vamos hoy a enfocar en el nombre del Señor. Hasta dónde nosotros estamos tolerando que alguien se pare en un púlpito y pueda tergiversar la palabra de Dios y poner su doctrina o sus pensamientos de hombre como que si fueran doctrina de Dios. Hasta dónde eso está llevando a la iglesia a un camino que no es el camino de santidad. Está llevando a la iglesia a pensar en que, bueno, todos debemos de ser prósperos. Entonces la gente piensa, bueno, yo entro en el evangelio y en el evangelio voy a ser millonario, voy a ser rico. Pero cuando tú ves el libro de los Hechos y ves todos los viajes de Pablo, de Pedro, todo lo que pasó Felipe, cómo murieron estos hombres, tú dirías, según el mensaje que hoy muchos están predicando, estos hombres no fueron hombres exitosos, porque no terminaron con una tremenda casa ni una quinta, no terminaron llenos de fama, y bueno, el apóstol Pablo en conciertos, no, estos hombres terminaron en la cárcel y Pablo escribió sus mejores cartas desde la cárcel. Tremendo como murió Pedro, como murió Felipe, cómo murieron estos hombres, o con pompas, con platillos. No, esta gente sufrió por entregar una verdadera palabra, no distorsionaron y no se vendieron su bendición por un plato de lentejas. Ahora, ¿hasta dónde nosotros toleramos? Entonces veamos qué dice Jesús, qué dice Dios con referente a esa autoridad al cual tiene la palabra de Dios y nosotros refutamos esa palabra del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo, que están conectados. Saludo a todos mis hermanos de la Iglesia Odres Nuevos. Saludo a los hermanos que están conectados a nivel nacional e internacional. Dios les bendiga a todos los que están en el extranjero. Que la paz de Jesús Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Escríbenos a nuestro Facebook, escríbenos en las redes sociales. Estamos ahí para ayudarte, para orar por tu vida, para que Dios siga bendiciendo tu corazón. Esta mañana vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo versículo vamos a leer y ahí vamos a interceder todo lo que vamos a hablar esta mañana. En el nombre del Señor. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Anota esa palabra ahí. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermano Alirio, vamos a orar, Señor, para que el Señor lleve esta palabra en el nombre de Jesús. Padre bueno, te damos Dios, gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú permites que estemos en esta mañana enseñando tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tú tomes el dominio, el control de nuestras vidas, de nuestras emociones, y que tú puedas bendecir la vida de todos mis hermanos y amigos que me están escuchando en esta mañana. Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. ¿Qué nos dice el Señor esta mañana con referente a esta palabra, hermano Alirio? Lo que el Señor nos habla acerca de esta carta que le envió el Señor a la iglesia de Tiatira, me llama mucho la atención que él comienza resaltando la fe, la paciencia, el fruto que había en esta iglesia. Pero en medio de todo esto, de todo el fruto que él le resalta, el Señor hace una mención acerca de la tolerancia que este liderazgo o que este pastor de esta iglesia estaba teniendo con esta mujer llamada Jezabel. Por ejemplo, aquí tenemos un concepto de lo que es la palabra tolerar, y esta palabra tolerar viene de la palabra hebrea eao, con acento en la A. Y esto significa dejar ser, permitir, dejar tranquilo, soportar, tolerar, dejar. Eso significa la palabra tolerar. Entonces Jesús le está diciendo al pastor: tú que dejas, tú que permites que esta mujer llamada Jezabel enseñe y seduzca a mi siervo. O sea, le estaba hablando que esta mujer, a través de su enseñanza, seducía a los siervos del Señor a ofrecer
cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, estaba llevando a la idolatría a los siervos del Señor. Pero me llama mucho la atención el significado de esta palabra en el diccionario secular. Y mire lo que significa. Tolerar en el diccionario significa cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes. Queriendo decir este significado. El significado en el diccionario coloquial está hablando de que la tolerancia es una virtud de una persona. En el diccionario secular. Pero cuando nosotros buscamos el significado y la manera de cómo Jesús le está hablando a este pastor, él le está recalcando y le está reclamando de que él estaba tolerando a esta mujer. O sea, que en el diccionario secular este significado es una virtud que tienen las personas. Pero cuando vemos la manera bíblica de esta palabra, está diciendo todo lo contrario. O sea, que una persona para el mundo secular, una persona tolerante es una persona que tiene virtud, que tiene, según la gente y según el lenguaje coloquial, nosotros tenemos que ser tolerantes y respetar las creencias de cada quien, respetar las ideas, los pensamientos, aun cuando vayan en contra de lo que nosotros creemos. Pero cuando buscamos nosotros la palabra tolerancia en la Biblia, Dios la utiliza para refutar y para corregir una actitud que estaban teniendo sus hijos en ese tiempo. Amén. Mira tan tremendo lo que es que la Biblia es cristocéntrica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Él trae una palabra. La palabra de Dios, Dios es soberano como primera autoridad. Tenemos como segunda autoridad la palabra. Y tercero, la conciencia. Entonces, la palabra de Dios es autoridad porque la palabra es Jesús mismo en su esencia. Juan dijo, yo soy el verbo estuvo con nosotros, habitó con nosotros. El verbo es Jesucristo, es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos va a dar a nosotros diseño, nos va a dar a nosotros, dice Ezequiel capítulo 43, versículo 10, muéstrales el diseño de la casa. Esta autoridad Dios nos la dio a nosotros. Ahora, el pecado contra la santidad, que es muy importante reseñar esto hoy, el pecado contra la santidad, Dios es tolerante con esto, con el pecado contra la santidad, porque Él te perdona, tiene misericordia. El transgresor Dios Jesucristo murió en la cruz por el Calvario por él, lo limpia, lo lava, lo vuelve, y dice 7 veces cae el busto y lo levantará. O sea, es tremendo. Él te va, hay un tipo de tolerancia en eso, pues, pero hay una tolerancia que Él no hace, que Él se mueve a no tolerar esto. Y es la falta contra la autoridad de su palabra, lo que Él establece dentro de la iglesia como doctrina, lo que está establecido dentro de la iglesia. El pecado contra la fornicación, esas cosas Dios las perdona inmediatamente. Dios la levanta, la restaura, pero el pecado contra la autoridad de su palabra, contra el diseño de lo que Él ha hecho con su palabra, ese pecado Dios no lo tolera. Entonces, cuando Él ve como un espíritu jezabélico se levanta dentro de la iglesia, se levanta ya en Primera de Reyes 16, versículo 28, habla que esta mujer se levanta, seduce acá a practicar adoración a Baal, al Dios Sol, al Dios grande para ellos en ese entonces, asirio, y también induce a Israel. ¿Qué es importante en esto destacar? El liderazgo en todo lo que nosotros hemos estado estudiando, siervo, tiene una importancia muy terrible, porque Dios se está dirigiendo al pastor de Tiatira, al ángel de Tiatira. Tengo contra ti pocas cosas, que tú que toleras. A esa mujer que se dice profetiza, ella no la nombró Dios, ella no tiene un llamado, ella misma se está autonombrando profetiza. ¿Por qué? Porque la gente la consulta, porque la gente está ahí con ella, porque ella tiene una palabra, ok, pero no viene de parte de Dios, puede tener mucho carisma, puede estar muy bueno, y hay cosas que ella está tergiversando la palabra de Dios y trayendo sus propias doctrinas a la iglesia. Fue lo que hizo con Israel. Ahora en lo espiritual ella vuelve a atacar, y fíjate tú que
cuando Jesucristo está acá en la tierra, Él refuta y ataca tremendamente al imperio, le muestra la autoridad de Dios como soberano y le muestra al Padre, al imperio. Mira, César, tú estás ahí, como se lo dijo a Pilato, tú estás ahí porque Dios te dio esa autoridad. Si no, tú no tuvieras. Pero a los fariseos que tenían la ley, inclusive, y le dice a la gente, le dice, miren, los fariseos en la cátedra de Dios están sentados, pero no hagan lo que ellos están haciendo, porque son guías de ciegos, no están cumpliendo con la palabra, y aún ellos agarraron la ley, la Torah, y colocaron 600 y pico de normas más, que eran como esta de lavarse las manos, lavar los utensilios antes de comer, y esas cosas para Dios no eran importantes, tú lo puedes hacer. Lo que importaba para Dios, lo que estaba en el corazón de la persona, lo que salía, y lo que estaban mostrando los fariseos era el mismo espíritu jezabélico en ese tiempo, y Jesús se para en la brecha y con autoridad de la palabra los refuta y los contradice en todo lo que trae. Sí, es tremendo porque hay cosas las cuales tú estás diciendo, acabas de decir, hay cosas las cuales, por ejemplo, el pecado, hay pecados que Dios restaura y que Dios perdona en su misericordia. Pero vamos a tratar en esta mañana de establecer una diferencia de cómo Dios ve el pecado de inmoralidad, el pecado en contra de la santidad, pero cómo ve el pecado con respecto a los que enseñan cosas falsas. Por ejemplo, miren esto que dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Son dos cosas muy distintas, tolerar y aborrecer. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos un antagonismo de la tolerancia que tenía el pastor de Tiatira y de la intolerancia que tenían los líderes de la iglesia de Éfeso. Entonces, Dios le dice, pero tú aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Falsos maestros que habían introducido dentro de la iglesia, pero la iglesia de Éfeso tenía una cualidad, de que ellos tenían un discernimiento desarrollado, y ellos tenían la capacidad de probar a los que eran apóstoles, a los que se decían llamar apóstoles, pero no los eran. Entonces, él le resalta y le da honra a la iglesia de Éfeso por esa capacidad de aborrecer lo que Dios aborrece. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece, y es lo que Él está resaltando. Entonces, vamos a través de esta enseñanza, queremos establecer el equilibrio en la palabra de cómo nosotros tenemos que manejar la autoridad para aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Cómo se maneja la disciplina a la hora de un pecado dentro de la iglesia, pero cómo se maneja la disciplina y la autoridad a la hora de que alguien está introduciendo una falsa enseñanza dentro de la iglesia. Vamos a poner, por ejemplo, esto. Jesús, en San Juan capítulo 8, hay una historia muy conocida. Una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿verdad? Un adulterio. Los fariseos y los escribas se la trajeron a Jesús. Cuando se la traen a Jesús, Jesús le dice a esta mujer, a los fariseos, y le dice a la mujer, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces vemos un carácter de Jesús en contra del pecado de la mujer. Vemos a un Jesús restaurador, vemos a un Jesús perdonador. Pero cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 23 la manera de cómo Jesús refuta a los falsos maestros, a los falsos profetas y a los herejes que en ese tiempo eran los escribas, y a los fariseos, nosotros vemos a un Cristo mostrando un carácter de autoridad muy diferente al carácter que mostró cuando aquella mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Fue severo con eso. Fue muy severo con eso. Entonces vamos a leer un poco lo que dice Mateo capítulo 23, ¿verdad? El versículo 1 en adelante, para que prestemos mucha atención al lenguaje que utiliza Jesús en contra de los falsos maestros. Miren lo que dice, desde el versículo 9 en adelante. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque
uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se ha llamado maestro, por uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Miren lo que dice el versículo 33 acerca de los escribas y los fariseos. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús le está diciendo a los falsos profetas y a los falsos maestros, generación de víboras, serpiente. ¿Cuál es la manera de operar una serpiente? ¿Cuál es el daño que causa una serpiente cuando muerde a un ser humano? Por medio de su boca, ella administra veneno a una persona y le puede causar la muerte. Jesús entendiendo lo que hace una serpiente, Él les dice a los escribas y a los fariseos, serpiente, generación de víboras. ¿Por qué generación de víboras? Porque la falsa enseñanza de los fariseos y los escribas está envenenando el corazón del pueblo de Israel, a tal manera que se manifestó Cristo y el pueblo de Israel no lo pudo reconocer. ¿Por qué no lo pudo reconocer? Porque la falsa enseñanza ministrada al corazón de los israelitas por medio de los fariseos y los escribas no pudieron permitir que el pueblo reconociera la manifestación de Dios. Mira lo importante de resaltar ese liderazgo del fariseo, que es una corriente que se levantó después de la época de los macabeos. Ahí se levantan los fariseos para mantener la tradición de los ancianos. Ellos estaban sentados en la cátedra de Moisés y la ley, pero tenían una ley oral también, donde ellos empezaron a incluirla dentro como que si fuera palabra de Dios. Y eso es el mismo modo operandi que hoy tienen muchos líderes dentro de la congregación. Fíjate tú lo que hoy está diciendo aquí la palabra. En Marcos capítulo 7, versículo 1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces Jesucristo le refuta esto, porque tus discípulos no se lavan las manos. Si nosotros tenemos escrito que en nuestra ley oral de que deben de lavarse las manos antes de comer, y para nosotros esto es pecado. Entonces hemos colocado cosas, o colocan cosas, los falsos colocan cosas dentro de la iglesia. Ese espíritu Jezabel se va a meter encubiertamente introduciendo doctrinas de engaño que van a mantener al hombre en esclavitud. Si ya el Señor nos hizo libre, y no estoy hablando de una libertad para un libertinaje, el Señor nos hizo libre, ¿por qué hoy hay concilio? ¿Por qué hoy hay federaciones? ¿Por qué hoy hay gente que tenemos que tolerarlo porque tienen una constitución, tienen una norma que no está basada en la palabra de Dios, sino que en lo que ellos piensan de mermar la conducta humana, cuando nosotros debíamos entregar todas las cosas en las manos del Señor, y que la verdad, dice la palabra de Dios, la verdad los hará libre? Cualquier palabra que nosotros pronunciemos de la palabra de Dios va a llegar al corazón de las almas, porque el negocio del evangelio es que Cristo es el centro de todo esto, y Cristo no toleró que le cayeran a piedra a la mujer. Y bueno, al que esté libre de pecado, vamos. Pero cuando introdujeron dentro de Israel doctrina que eran de hombres, cosas, pensamientos de hombres, esto es herejía. Y lo mismo está pasando hoy. ¿Qué vamos a hacer los líderes de hoy? Vamos a seguir tolerando todo lo que está pasando dentro de la iglesia. Vamos a seguir tolerando la alabanza. Mire, este es el tiempo donde Dios va a restaurar la alabanza dentro de la iglesia, porque los adoradores hoy ya no se le dicen adoradores, son artistas dentro de la iglesia. Y los adoradores somos todos los que vamos a la congregación, somos todos los que estamos levantando la mano y
glorificamos a Dios, los niños, los jóvenes, somos adoradores, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador y exponemos nuestra vida, nuestro corazón. No es solamente el músico, los músicos deben de buscar, miren, los músicos cumplen una importancia dentro de la iglesia, que yo creo que ojalá los músicos me estén escuchando hoy. Muchos de los músicos no saben la honra que Dios le ha dado para que ministren la santidad o los santos dentro de la iglesia, y muchos de esos músicos van y tocan en una tasca y después los domingos están tocando en la iglesia, están profanando algo, no, pero que a mí no me pagan. Pero si los levitas, los sacerdotes, son la herencia de ellos, es Jehová Dios de los ejércitos, y tergiversamos esas cosas. No, yo dependo de un sueldo, yo dependo, cuando soy llamado por Dios, yo dependo de Jesús, yo dependo de la mano poderosa de Dios, y Dios en medio de todas las cosas es mi proveedor. Ahora, miren los que cantan, los que predican dentro de la iglesia. ¿Qué estamos predicando? Yo me acuerdo que los hermanos que enseñaban antes decían, yo tengo un se llama BOA, Biblia, Oración y Ayuno. Ya se usa el internet, ya se usa el mensaje que dio enlace, ya se usa lo que yo escuché de tal predicador que me pareció bueno, pero no lo analizamos a la luz de la palabra, y ahí es donde vienen los errores, con los errores cómo se trata la Santa Cena, los errores cómo se aquí en la palabra. Pero ¿qué hace la gente que tolera? Bueno, toman un versículo de la palabra de Dios y lo llevamos a mi conveniencia. ¿Entienden? Yo no puedo poner como una doctrina dentro de la iglesia, mira, yo usen camisa para bañarse. No lo uso en mi casa. Yo no lo puedo poner como una doctrina porque eso no me aparece en la Biblia. Esto era el fundamento de los fariseos, y el fundamento de lo que es Jezabel, que tolera y seduce. Dice, tú estás tolerando, pastor, estás tolerando esto, estás soportando, tú estás dejando por sentado lo que está pasando. ¿Qué es lo que en 1 Corintios capítulo 5 hay algo terrible que estaba pasando en la iglesia de Corintios? Y Pablo se alborota, mira, ¿qué pasó con esto? Porque ese hombre no lo han puesto en una restauración, restáuralo. Inclusive dice, échenselo al diablo la carne para ver si se restaura. Qué tremendo que Corintio escuchó la voz de Pablo, la palabra del Espíritu Santo traída por Pablo, y en 2 Corintios capítulo 7 corrige, wow, este muchacho se restauró, pero fue porque dejaron de tolerar el pecado. Y gente tolerando el pecado, bueno, porque es que mi amigo es Alirio, y yo, oye, varón, vamos a tolerarte, es que la amiga mía es hermana, es la que me trae los más diezmos, es la que oye, es la que limpia. No, hermano, si tú amas a alguien, si tú amas a la iglesia como líder, no puedes ser tolerante a lo que está trayendo la levadura. Por eso es que dice Jesucristo, Dios, tengan cuidado, en Marcos capítulo 8 dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque la levadura va a hacer que eso se hinche, eso se inflame. Entonces tenemos que estar pendientes hoy de qué están predicando la gente por la radio, por la televisión, por todos lados, porque están introduciendo doctrinas engañosas y doctrinas de demonios dentro de la iglesia, y tiene que levantarse un hombre, una mujer, un hombre de Dios, lleno de la gloria de Dios y de la palabra del Señor, que detenga esto y no ser tolerante con estas cosas. Sí, porque el concepto que leímos al principio, el concepto secular de la palabra tolerar, nos está diciendo de que nosotros tenemos que respetar las creencias, las ideas y los pensamientos de la otra persona, así choquen con la nuestra. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto y cuál es el carácter que tenemos que tomar nosotros? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento ahí está la historia de cómo operó el espíritu de Jezabel en el pueblo de Israel. Y hay tres cosas que nosotros queremos resaltar en esta mañana. El espíritu de Jezabel estaba persiguiendo a los profetas de Dios. Entonces, pero había el rey de Israel, que era acá en ese momento, tenía una actitud tolerante con su esposa Jezabel. Y hay un tercer carácter que se manifiesta en esta historia, y es el carácter profético de Elías. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a una Jezabel introduciendo falsa enseñanza, vemos a un liderazgo representado en acá tolerando la falsa enseñanza, pero vemos un carácter profético de Elías que está refutando la falsa enseñanza. Entonces, vamos a ver cómo el profeta Elías maneja la restauración del pueblo que estaba siendo engañado, y cómo él
cómo él maneja la corrección hacia los falsos profetas. Y aquí vamos a ver el equilibrio de esto. Primera de Reyes 18, versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo a un profeta Elías que le da una palabra al pueblo, pero la palabra que le da es de arrepentimiento. ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Sí. Hay una actitud del profeta en contra del pecado del pueblo de restauración. Pero ahora vamos a ver cuál es la actitud del profeta Elías en cuanto a los falsos profetas que estaban engañando al pueblo. Y miren lo que dice el versículo 39. Después que aconteció todo aquello que Elías, Dios hizo descender fuego del cielo, miren lo que dice Elías a los falsos maestros. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prende a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. ¿Qué hizo Elías con el pueblo que estaba siendo desviado por la falsa enseñanza? Los llamó a un arrepentimiento para una restauración. Pero a los profetas, a los falsos profetas, Elías dijo que los prendieron y los degollaron. ¿Por qué Elías tomó una actitud tan agresiva en cuanto a los falsos profetas? Porque Elías estaba sujeto a lo que el Señor había dicho en Deuteronomio capítulo 13, versículo 8 en adelante, de cómo tenían que hacerse a los falsos profetas, que ellos, la enseñanza que traían, eran con el propósito de llevar al pueblo a la idolatría. Y el Señor en Deuteronomio le dice que tal profeta tenía que ser muerto. ¿Por qué Dios utiliza esta manera tan severa en contra de los falsos profetas? Porque Elías se tomó esa misma actitud que Dios le dijo en Deuteronomio. Entonces, si hay un modelo, si hay un diseño, si hay un carácter que está hablando la Biblia de cómo los pastores y los líderes de la iglesia tienen que tratar a los falsos maestros y a los falsos profetas, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tomar una actitud tolerante? Entonces, ¿cómo se trata el pecado dentro de la iglesia? Pero ¿cómo es el trato que dice la Biblia que nosotros tenemos que darle a los falsos maestros dentro de la iglesia? Es una pregunta. Hubieron muchas corrientes. En el año 1945 se predicó algo tan tremendo, y preste atención a esto, de que la venida de Cristo estaba cerca. Y es verdad, la venida de Cristo está cerca, lo seguimos predicando, pero había gente que ponían fecha a la venida de Cristo. Inclusive dentro de las iglesias pentecostales se corrió mucho el mensaje: no estudies, no vayas a la universidad, no estudies porque ya el Señor viene. Si la gente del año 1945, 1950, 1960 hubiesen estudiado, esa gente de hoy fueran los presidentes de esta nación. Entonces decimos, ¿de dónde vienen los errores de Venezuela? Vienen los errores porque se introdujeron enseñanzas erróneas dentro de la iglesia con la venida de Cristo. No, ya está. Cuando vine el año 2000, yo me acuerdo, yo estaba en el bachillerato y había una corriente de que todo se acababa en el año 2000, en el año 2000 todo se acaba, se chapele todo en el año 2000, en el año 2000, y se corrió. Yo no sé quiénes son contemporáneos conmigo en ese milenio, pero la gente cuando vio que pasamos el año 2000 estaba tranquila porque había una falsedad, falsos profetas se levantaron, se acaba todo en el año 2000. ¿Y qué pasó? Doctrinas engañadoras engañaron a muchos que vendieron su casa, hicieron un negocio terrible, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se introdujo falsa profecía dentro de la iglesia. Hoy en día hay una ola de mucha gente profetizando cosas que Dios no ha dicho. Hay una profecía por ahí donde Dios va a acabar con Venezuela. Yo escuché una profecía, un predicador muy famoso que ya no vive aquí en Venezuela, que Venezuela va. Oye, yo le digo, Señor, hay cosas que van a suceder en nuestro país los próximos días. Dios va a hacer cosas tremendas, pero ¿sabe por qué? Por causa de la iglesia.
porque la iglesia ha permitido que se toleren cosas dentro de la iglesia que Dios no las está tolerando y está devengando a los líderes que nos levantemos y no caigamos en la situación de Acab, de quedarnos tranquilos, no caigamos en la situación de Jeroboam, que creó su propia iglesia, su propio imperio, no caigamos en la situación de Jueces capítulo 17, de un hombre Micaías que él mismo levanta su iglesia, él mismo levanta su imperio sacerdotal cuando Dios no está. Hay cosas que los líderes que están haciendo en este tiempo que Dios no los ha mandado a hacer, y hay mucha gente cayendo en eso, millones de personas cayendo en el error. No, que bueno, sí, es que la palabra de Dios es así. No, la palabra de Dios es esta y trae corrección con ella. El evangelio es un evangelio sufrido. El evangelio no podemos moldearlo, acomodarlo a lo que hoy estamos viviendo. El evangelio se predica, y cuando se predica la verdad, va a traer división, va a traer fuerza, va a traer contra. Dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Es porque traemos una palabra que nos gusta. Jesucristo trajo una palabra que no le gustó a los fariseos. Oye, los descubrió, los desnudó, y cuando los desnuda, vamos a matarlos, porque no lo toleramos más. Él no nos tolera, nosotros no tampoco. ¿Qué va a pasar cuando tú prediques todas estas cosas? Vas a ocasionar de que van a querer matarte, porque vas a descubrir la olla podrida que está dentro de las iglesias, la falsa alabanza, los falsos mensajes, la falsa cristiandad que hoy en día, teniendo dos vidas, hay gente que se sientan en la mesa del diablo y en la mesa de Dios. En la semana están haciendo lo malo y el domingo van a darte golpe de pecho en la iglesia, a llorar un corito lindo, ay Dios mío, y después en la semana no son cristianos. ¿Quién tiene que enseñar esto? El líder de la iglesia, el liderazgo de la iglesia tiene que ser responsable en mostrar los diseños de la palabra de Dios. Para eso fue que Dios levantó el sacerdocio en Israel, para mostrar los diseños de su casa. Para eso Dios levantó a Eliseo, a Elías, a Daniel, a todos los profetas menores. ¿Para qué? Para mostrar el diseño de Jesucristo. Y fíjate tú, Jeremías, con el mensaje que tenía Jeremías, tuvo un mensaje en contra. Jeremías lloraba por el mensaje que tenía, y Jeremías nunca se vendió. Inclusive el Señor le hace un reclamo: mira, cuidado, que tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti, pero no vayas a vender esto. Nosotros, como hijos de Dios, pase lo que pase, no podemos negociar la palabra de Dios, no podemos negociar lo que Dios nos ha entregado. Hay una palabra que hay que restaurar la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Hay una reforma bíblica que viene hacia la iglesia, porque hay cosas que han sido mal instituidas por hombres llenos de codicia en su corazón, por vanidad. Y Pedro, Tito, Judas, todos ellos describen las características de los hombres que van a venir en este tiempo, tolerando dentro de la iglesia que Jezabel seduzca a los siervos de Dios y los lleve a corrientes de fornicación espiritual en el nombre de Jesús. Sí, es fuerte. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar nosotros? ¿Cuál es el carácter que vamos a ejercer nosotros en este tiempo? ¿Por qué? Porque vamos a tomar el carácter de Elías o vamos a tomar el carácter de Acab, de tolerar a esta mujer llamada Jezabel, que está representando la falsa doctrina dentro de la iglesia. Me llama mucho la atención que hay una profecía en el Antiguo Testamento de que iba a venir el espíritu de Elías. Y cuando se manifiesta el espíritu de Elías, hay un cumplimiento de esa profecía con respecto a Juan el Bautista. Y queremos defender en esta mañana el carácter que tomó el Antiguo Testamento, el carácter que tomó el Nuevo Testamento y el carácter que tomaron los apóstoles y Cristo con respecto a los falsos maestros. Por ejemplo, miren esto como aconteció en Mateo capítulo 3, cuando se levanta Juan el Bautista. Juan el Bautista viene diciéndole al pueblo de Israel: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos a un Juan trayéndole una palabra de arrepentimiento para una restauración de Israel. Pero miren lo que dice el versículo 7, cómo cambia el lenguaje de Juan el Bautista ante los falsos maestros, ante el espíritu de Jezabel que se estaba manifestando en el tiempo de él. Miren cómo dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué les está diciendo? O sea, Juan el Bautista tomó el mismo carácter del profeta Elías. Al pueblo le habló restauración, pero a los falsos maestros y a los falsos profetas no toleró la hipocresía, no toleró la falsa enseñanza. Y les trata con las mismas palabras que dijo Jesús: generación de víbora. Ahora, ¿por qué Jehová en Génesis capítulo 3 utiliza el mismo lenguaje? ¿Quién engañó a la mujer en el Génesis? ¿Por medio de qué la serpiente engañó y sedujo a Eva? Por medio de palabras. Por medio de palabras. Entonces, Juan el Bautista, Cristo y Dios en Génesis capítulo 3 tomaron el mismo carácter en contra de la serpiente, en contra de los falsos maestros. ¿Cuál es el carácter que vamos a tomar nosotros hoy si estamos viendo que hay un río de falsos maestros que se están levantando? ¿Cómo nosotros lo vamos a enfrentar? Porque hay una confusión. En Israel había una confusión para el entonces cuando Elías. Llega Juan el Bautista, que es una representación de Elías. Juan el Bautista es levantado como un profeta que viene del desierto anunciando el camino, preparando el camino a Jesucristo, pero él viene diciendo un mensaje: arrepentido y convertido. ¿De qué se tenían que arrepentir? Porque había una corriente que había distorsionado y había confundido la ley hacia la gente, y la gente pensaba que estaba bien lo que estaba pasando. Pero viene alguien correcto como Juan y da la palabra exacta de lo que la corrección que venía a través de ella: arrepentido y convertido. Y cuando los asoma a ellos, mira, el fariseo que no enseñó a ustedes a correr, ellos son los culpables de esa confusión. Allá los Baales eran la confusión. Ahora, tiempo 2021, los Baales tenían 850 altares. Y estamos hablando del pueblo de Dios, porque era el pueblo de Dios que estaba confundido allá. Los Baales tenían 850 donde se hacía una adoración a lo de ellos. Ahora, un solo altar, el de Elías, un solo altar que tenía la presencia de Dios. Dios, te voy a decir algo que a lo mejor muchos esta mañana no lo van a entender. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, y Él está en todos lados, pero Él no entra a todos lados. Él no está donde todo el mundo cree que Él está. Él está donde hay un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, un corazón dispuesto a recibir la dirección que dice Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quién dirige tu iglesia? ¿Quién dirige tu iglesia? La falsedad, la tolerancia, la confusión. Tenemos muchos cristianos confundidos hoy en día. Tenemos muchos cristianos mal enseñados por la palabra del Señor. Hay gente que se bautiza sin que los doctrinen. Hay gente que no les enseña por qué es la santidad, por qué la expiación, por qué la justificación, por qué la redención. Hay gente que no sabe nada de eso. Y cualquiera le damos la santa cena, cualquiera bautizamos, cual sea la condición que tengamos. Y estas cosas, según la Biblia, no pueden ser así. El hombre tiene que tener un convencimiento en la palabra y abierto sus oídos, porque dice: está atento a los oídos. Ellas son las que dan testimonio de Jesús, y esa palabra es la que va a traer el argumento genuino de Dios, del reino de los cielos, para corregir el pecado y la falta de autoridad a la palabra dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que los que hablan la verdad, cuál es la consecuencia que va a traer esto? Lo mismo que aconteció en la antigüedad está aconteciendo hoy. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros levantamos la verdad? Es inevitable de que lo falso se manifieste. Entonces, ¿qué le aconteció al pueblo de Israel? ¿Qué le aconteció al profeta Elías? ¿Qué le aconteció a Juan el Bautista? ¿Y qué le aconteció a Cristo por levantar la verdad? Hay una verdad establecida en la palabra y muchos no la han querido ver. ¿Qué es lo que están haciendo los liderazgos de las congregaciones hoy en día? Oye, pero no juzgue, porque nosotros no podemos juzgar, porque el único que juzga es Dios. ¿Será verdad eso, que el único que juzga es Dios? Si el único que juzga es Dios, entonces ¿para qué están los líderes de las congregaciones? Si el único que juzga es Dios, entonces ¿para qué están los pastores de la iglesia? El apóstol Pablo, hemos hablado a través de todo lo que hemos venido predicando, de que en el Antiguo Testamento hubo un orden
Juan el Bautista se sujetó a eso, Cristo se sujetó a eso, y ahora los apóstoles, que son la estructura de la iglesia, también se sujetaron. Y tenemos al apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 6:1, el apóstol Pablo le habla y dice: si tu hermano peca, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hay un carácter de mansedumbre, de humildad, de gentileza en cuanto al pecado moral que la gente comete dentro de la iglesia. Pero hay una actitud que el apóstol Pablo, él le dice a los ancianos en Tito capítulo 1, que tienen que tomar en contra de los falsos maestros. Y miren cómo cambia el lenguaje. Tito capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice. El versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Preste atención. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El mismo Pablo que dijo restaurar con espíritu de mansedumbre, ahora aquí cambia el lenguaje en cuanto a los falsos maestros. Él dice: es necesario tapar la boca. Es necesario que nosotros contendamos ardientemente por la verdad que se nos ha sido dada. Entonces, necesitamos tomar un carácter en este tiempo como el profeta Elías, como Juan el Bautista, como Cristo y como el apóstol Pablo. Amén. Qué bueno. Le damos gracias a Dios por este tiempo. En el nombre de Jesús, ha sido un tiempo muy hermoso. Gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados ahí. Vamos a seguir informando, vamos a seguir dándole detalles de esta palabra. Siga ahí conectado con nosotros. También puede ir a YouTube, mi canal, el pastor Johnny Rodríguez, y ahí va a encontrar estas enseñanzas también, donde usted puede escucharla tranquilo en su horario que usted pueda, en el nombre del Señor. Dios les bendiga a toda la iglesia Odres Nuevo, a todas las iglesias que nos escucharon, a todo Venezuela y el mundo. Dios les bendiga poderosamente, y aquí vamos a seguir llevándole la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, amén. Pídete. Bueno, Dios me les bendiga a todos mis hermanos, a todos los amigos que nos han estado escuchando, y los animamos a que estudien la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios te guarde.